Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos en la edición número 187 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anáhuac.mx. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en Twitter, @clares_anáhuac, @FRS_anáhuac y por Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Y pues bueno, Miguel Ángel, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Lore, muy bien, ¿y tú? También muy bien, muchas gracias, ya emocionada porque fíjate que para nuestro congreso hemos recibido algunas ponencias e inclusive nos han estado pidiendo que si les podemos dar un poco más de plazo. ¿Cómo ves? La verdad es que estoy muy, muy contenta. Pues qué bueno, la verdad que este congreso ha sido ya un referente en temas de sostenibilidad, de responsabilidad social, de deudas comunes, de responsabilidad social universitaria, y bueno que ya estén llegando las ponencias en extenso para que nuevamente podamos disfrutar de este 8 y 9 de septiembre con la participación no solo de investigadores mexicanos, sino también de Centro, Sudamérica, de España, de repente se cuelan también algunos australianos, en fin, y eso pues siempre da gusto en 2 días poderse empapar de cuáles son el futuro, cuáles son las tendencias en esta materia que es siempre tan dinámica, innovadora y creativa. Sí, así es, y pues recuerden también, Radio Escuchas, que ustedes también pueden acudir de manera virtual al Congreso. Recuerden que tenemos 3 mesas temáticas, vamos a hablar de deudas sociales y bienes comunes, de responsabilidad social universitaria, de sostenibilidad y cambio climático en las empresas. Y bueno, recordarles también el WhatsApp de aquí del programa, en el cual nos pueden hacer llegar las preguntas para el invitado que tendremos el día de hoy, que yo creo que va a ser un tema aparte de interesante y lleno de cultura, pienso yo que va a ser un tema muy divertido. Y bueno, el WhatsApp de aquí de Generación de Valor, del programa Generación de Valor, su programa es el 55 48 26 17 88. Y bueno, Miguel Ángel, fíjate que en el programa del día de hoy estoy muy emocionada por el tema. ¿A ti qué te gustaba más cuando eras niño? ¿Qué disfrutabas cuando eras niño? Jugar, pues ese era mi máximo, jugar. Sin dudas, estar con mis amiguitos, jugar, salir a... Yo vivía en una zona donde había muchas barrancas todavía, entonces meternos a las barrancas, llenar con los pantalones llenos de estas semillitas que tienen como ganchitos y se te pegan en la ropa, eso era lo máximo. Oye, ya que llegabas a tu casa, descansabas, prendías la tele, ¿tenías alguna caricatura que fuera para ti interesante? Bueno, a mí me gustaba, en ese tiempo, era así como toda la tarde donde empezabas primero con un programa de algún animal de estos simpáticos, ya fuera Lassie, Flipper, Mi Oso y Yo, después pasaban los Locos Adams, los Monsters, y bueno, esos me gustaban muchísimo. Ay, pues qué padre, porque, bueno, a mí también, algunos de los que mencionaste sí los conozco, pero otros no. A mí también ya se me salió la edad. No, bueno, a mí también, porque si recuerdan también existía Mandibulín, que también yo le digo a mis hijos y me dicen, ¿qué era eso, no? Y pues bueno, me acuerdo que también existía la Liga de la Justicia. Claro. ¿No? Entonces, sí. Pues bueno, ese también me gustaba mucho. Y pues bueno, fíjate que el día de hoy está con nosotros el doctor Javier Espino Martín. Él es doctor en filosofía clásica,
tiene una especialidad en latín con sobresaliente cum laude, a ver si ahorita me dice si lo pronuncie bien, y premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Fíjate que su línea de investigación se centra en la recepción de la antigüedad clásica en la modernidad. Es investigador responsable del proyecto Recepción Clásica y Modernidad, autores de la antigüedad clásica de la configuración del pensamiento ilustrado y romántico. Es asesor de varias tesis de doctorado y licenciatura, y entiendo que dentro de una de estas tesis hay una que se enfoca en los cómics, que es curso de Everismo mitológico en el cómic superheroico. La verdad es que se oye, bueno, tiene un currículum mucho más amplio, pero pues bueno, vamos a dejarla aquí para poder ceder los micrófonos a Javier Espino Martín. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola Lorena, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy satisfecho de poder contribuir, ¿no? Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y la idea es que nos platiques, porque además déjame decirte que nuestro rector aquí en la universidad, cada vez que hay un evento de premios a la excelencia o de graduaciones, ya sea de licenciatura, de posgrado, dentro de algún párrafo en su discurso, la verdad no puede faltar, habla que si del Hombre Araña y de la última película, que si del nuevo Batman, que está muy gótico, o habla, por ejemplo, del Señor de los Anillos, y entonces está así en su discurso y dice, y entonces, este mago extraordinario que siempre ayudaba a toda la población y que se llamaba Rafiki, y todo el mundo se queda así de, ¿y quién es Rafiki? Y ya luego dice, del Rey León y demás, ¿no? Entonces, ya todo el mundo cae en cuenta así de, está hablando del Rey León. Y entonces le decía, despierta, despierta, Simba, tú tienes que alcanzar tus metas y tienes que madurar. Y entonces esos mensajes, que la verdad son muy profundos en estas películas, pues los usa para compartir con los alumnos, el que salgan muy animados, que tienen muchos retos que vencer, ¿no? Y entonces sigue platicando y dice, y entonces como Simba tuvo que vencer esto y el otro y así. Entonces hacen unas analogías muy bonitas y estoy seguro que nuestro rector, como todos nuestros radioescuchas, disfrutarán mucho este programa. Así es, Miguel Ángel, pues fíjate que el objetivo de este programa es precisamente, junto con el doctor Espino, realizar un recorrido desde los mitos hasta los cómics de los superhéroes, pero lo más importante, cómo abonan estos en la responsabilidad social. Entonces, ¿te parece que sin más preámbulo pasemos los micrófonos al doctor Espino, que bueno, ya antes de entrar al programa le había dicho que lo iba a tutear? Entonces, Javier, te dejo los micrófonos. ¿Y cómo nacen los superhéroes, no? ¿Cuál es el origen de los superhéroes? Como que sería mi primer pregunta. Bueno, muchas gracias, Lorena. Sí, el origen de los superhéroes básicamente hunde sus raíces en lo que llaman la literatura pulp, ¿no? Pulp, que es estas revistas de papel pues bastante malo, ¿no? Lo cual permitía que estuviera abaratado, ¿no? Que se le abaratara y pudiera ser accesible a muchas personas, en la que pues se van contando pues narraciones de distinto tipo, de superheroico no, de ciencia ficción, de hechicería, de detectives, ¿no? Detectives, ladrones, ¿no? Este tipo de temáticas. Y este tipo de revistas tenían unas portadas muy vistosas, muy coloridas, y luego la parte interior pues también se dibujaba, ¿no? Para pues atraer también a los lectores que se vendían por millones, es decir, eran lo que hoy es Netflix o Amazon Prime Video o cualquier otro de estas cadenas. Antes eran estas revistas pulp, y de ahí viene todo, y de hecho es decir, toda la temática, una gran parte de la temática que han abarcado pues parte del cine hollywoodiense y también de las series, viene de aquí. A partir de esa combinación de historia con esas portadas vistosas, ¿no?
se empezó a pensar una fórmula. No digo ahora quién fue, etcétera, porque eso es todo un proceso, ¿no?, de indagación que ya está, que está atestiguado y estudiado, pero lo que podemos ver es que esas dos fórmulas unidas fue dando pie a lo que se podría decir una serialización narrativa de lo que va a ser luego el cómic superheroico, que está basado precisamente en los personajes de estas revistas o bien de detectives, o bien de ciencia ficción, etcétera, ¿no? De tal manera que el superhéroe lo que hace es que parte de la idea inicial de el camuflarse, del disfrazarse, como hacían, por ejemplo, en ciertas colecciones pulp de detectives que se camuflan, se disfrazan. Sobre todo, primero eran los villanos los que se disfrazaban, ¿no? Eran los villanos, y luego ya empieza a plantearse que sea el héroe el que se disfrace. Claro, el que se disfrace es el villano para ocultar su identidad, ya que va a cometer un delito, ¿no? Y bueno, pues también se debe mucho, pues por ejemplo, a este tipo de novela. No es exactamente pulp, es novela popular, está muy emparentada, que por ejemplo Fantomas, ¿no?, que se da a finales de esta serie, se da a finales del siglo XIX, principios del XX, que está basada también en el fantasma de la ópera. Este tipo de personajes que se disfrazan, podríamos decir, pues van a ser el caldo de cultivo para que luego, pues para que podríamos decir el primer cómic de superhéroes, que es que es Superman, Action Comics número 1, el de Jerry Siegel y Joe Shuster, que, bueno, pues la idea es esa, ¿no? Es plantear una especie de una suerte de detective, pero no tanto metido en un ambiente, no surge del mundo policíaco, sino surge de un mundo extraterrestre, es decir, combinen la ciencia ficción con la temática de detectivesca, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que va a hacer Superman en su primera etapa va a ser luchar contra gángsters, ¿no? Y luego sus poderes están bastante limitados para luego lo que va a ser Superman. Inicialmente Superman pues está basado mucho pues básicamente en Hércules, ¿no? Estaba la idea de los forzudos de circo de ese periodo, ¿no? Era muy importante el circo, y en la mente de los creadores pues estaba de esto habla un gran guionista, Grant Morrison, en uno de sus escritos, ¿no?, en el que la mente estaban estos forzudos, y estos forzudos pues de alguna manera siguen esta estructura, ¿no?, icónica de un Hércules, ¿no?, de Hércules. Después Superman va a empezar a tener se le va a ampliar los poderes y va a empezar a adquirir poderes pues ya más divinos de otras deidades, como por ejemplo de Apolo, ¿no? Apolo es el dios de la luz, del sol, es el dios solar, ¿no? Y de hecho Superman es una gran batería, ¿no?, de fotones que es lo que le da, ¿no?, ese poder de superfuerza. El rayo de Zeus también podemos ver, y también no podemos olvidar que gran parte de los creadores de cómics de este periodo eran judíos. Algunos eran oriundos de Estados Unidos, de migrantes de mitad del 19 que habían ido a Estados Unidos, y otros pues venían huyendo del nazismo, ¿no? Entonces estos judíos van a permear a los superhéroes de una cierta religiosidad, ¿no?, de la religiosidad judaica. Y aquí lo interesante es ver cómo el superhéroe inicialmente se combinan dos elementos, que es esta moral calvinista estadounidense y también esta ética o religiosidad judaica, que se queda muy marcada en la idea sobre todo de Moisés, o en la idea del Mesías, ¿no? Por ejemplo, no deja de ser Superman un Moisés que atraviesa el espacio, ¿no?, igual que Moisés atraviesa las aguas, ¿no?, del río hasta llegar a la orilla, ¿no?, donde ha recogido, etcétera. Pues Superman pasa exactamente lo mismo. Está la idea del Mesías, ¿no?, o la idea de la figura bíblica de Moisés, y luego también está un cierto maniqueísmo, ¿no?, que ahí podríamos decir que tiene un cierto arraigo con literatura cabalística y también con la propio calvinismo, ¿no?, porque el calvinismo pues sí parte de esta idea de los salvados, ¿no?, podríamos decir los justificados y los condenados, ¿no? Tiene un cierto principio maniqueo donde hay un bien y un mal, ¿no? Y esos van a ser los primeros, digamos, lo que va a permear la ideología del cómic inicialmente, ¿no? Toda la temática les viene de la literatura pulp.
y de la literatura popular, que a finales del 19, principios del 20, pues se expande, como hoy se expanden pues las series de un Netflix, de un Amazon o de Disney, ¿no? Es decir, esa era, ¿no?, la manera de entretenerse de los estadounidenses, al igual que también estaba la literatura popular por entregas, ¿no?, folletinesca, que esa se da más, quizá más en Europa, en Francia, por ejemplo, en Inglaterra, y ahí pues también encontramos temas de este estilo, ¿no?, de temas relacionados pues con crimen, con ciencia ficción, fantasía, etcétera, etcétera, ¿no? Esta temática va a nutrir a todos los grandes héroes, los primeros héroes, lo que va a ser la llamada sociedad de la Sociedad de la Justicia, ¿no?, de América, que luego se convertirá en la Liga de la Justicia, que bueno, pues digamos, esa será un poco los orígenes, ¿no?, por no extenderme mucho más. Ok, oye, pues qué interesante, Javier. La verdad es que ahorita que te estaba yo escuchando que mencionaste a Hércules, pues yo creo que da pie a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué existe detrás de un héroe, no? Y es que ahorita yo recordaba en la película justo de Hércules, que Zeus, su papá, le dice, ¿no? A un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón. Entonces, tenemos que ir a un corte, no se vayan, Radio Escuchas, pero cuando regresemos, Javier nos va a platicar qué existe detrás de un superhéroe. No se vayan, regresamos. Bueno, estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo, por el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. El día de hoy estamos platicando con el doctor Javier Espino Martín, doctor en filosofía clásica, y estamos platicando sobre los superhéroes. Antes de irnos a un corte, le preguntaba yo a Javier que qué existe detrás de un superhéroe. Y sobre todo también esta pregunta, Javier, nace porque pues en la historia de los cómics de superhéroes destacan muchas, detrás hay un gran trabajo, ¿no? Los guionistas, todos los dibujantes. Estaba yo leyendo un artículo en el cual, pues bueno, mencionan algunos grandes artistas, porque para mí son artistas. La verdad es que cuando tú ves un cómic, tú cuando ves esos dibujos te transmiten, ¿no? Ya lo que quieren decir, te transmiten una tristeza, te transmiten el que ya se están enojando, te transmiten el cómo poder ayudar a las personas, ¿no? Y dentro de este artículo mencionaban pues a un pues artista, te digo que para mí sería un artista, que es Stan Lee, y pues bueno, dicen que él vivió en la Gran Depresión de Nueva York de 1929, sus papás no tenían dinero, su papá no encontraba trabajo, y entonces es por eso que su mamá haz de cuenta que se acerca a él y le dice, bueno, tú a través de la lectura puedes realizar lo que tú quieras, ¿no? Y puedes ser lo que tú quieras e inclusive puedes irte a ese lugar en el que tú estás leyendo gracias a tu imaginación, ¿no? Entonces, te cedo los micrófonos para que me platiques y yo ahorita te sigo platicando sobre este artículo, pero bueno, ¿qué hay detrás de un superhéroe para que no se nos mezclen las preguntas? Bueno, un superhéroe no deja de ser, de hecho, lo que yo antes que has mencionado de los cursos que doy que he dado ya en la UNAM de mito y cómic, pues no deja de haber detrás estructuras, lo que Levi-Strauss diría unos mitologemas, ¿no? No deja de haber estructuras míticas, mitológicas, ¿no? Detrás de un héroe. Ya de por sí por los poderes puntuales que tienen los héroes, igual que los poderes puntuales que representaban diferentes manifestaciones de la naturaleza o abstracciones, ¿no?, que tenían los dioses. Entonces, detrás en primer lugar hay un dios, ¿no? Podríamos decir una divinidad pues de corte pagano, ¿no? Porque evidentemente estaba limitada, son divinidades cuyos poderes están limitados, ¿no? Unos tienen poderes de rayos, otros tienen poderes de fuerza, otros tienen poderes de velocidad, ¿no? Entonces, de alguna manera están limitados a partes de la naturaleza, ¿no? A representaciones, ¿no?, alegóricas de la naturaleza. Y luego, por otro lado, ese poder es curioso porque ese poder pagano, podríamos decir que tiene todo superhéroe, se le conjuga un elemento pues cristiano, ¿no? Un elemento cristiano o judío.
o judío-cristiano, podríamos decir, que es esta idea de, como tú muy bien has dicho, la responsabilidad social, es decir, de que viene del concepto de caridad, en el fondo, caridad cristiana, ¿no? O también de la propia responsabilidad judía, aunque lo judío podríamos ver más bien el lado mesiánico, ¿no? Podríamos ver la parte más mesiánica, podríamos ver más otras cosas. En cuanto a tengo que ayudar al débil, por decirlo así, al indefenso, eso viene de la caritas, o sea, de la caridad cristiana, evidentemente, porque, bueno, pues no dejan de ser, gran parte de estos creadores o artistas, como muy bien has dicho, no dejan de provenir pues, de un entorno cristiano. Unos cristiano-católicos, por ejemplo, está este superhéroe Daredevil, que es católico y que se va a confesar, es muy interesante, hay un momento de Marvel, ¿no? Se va a confesar y entonces el cura pues le dice, ¿no? Lo que tiene que hacer, lo que no, y la verdad es que es es un amigo mío, yo se lo comenté, ¿no? Y que no conocía a este superhéroe y dice, pues qué interesante, ¿no? Sí, efectivamente, iba al confesionario y ahí pues muchas veces muestra sus debilidades, su dolor interior, etcétera. Además es curioso porque hay momentos en que está a punto de perder la fe, pero al final logra, ¿no? En su actividad superheroica, más lo que confiesa al cura, pues logra mantenerla o incluso reforzarla, ¿no? Es decir, es muy interesante esta parte, pero casi todos yo diría que tienen más bien corte protestante, ¿no? Debido a que, bueno, pues el caldo de cultivo, pues Estados Unidos, ya se sabe que más bien el calvinismo pues es el que permea, ¿no? Gran parte de estos escritores, pero aunque sea de protestante, aunque sea calvinista, aunque sea protestante calvinista o que sea católico, etcétera, está esa idea de la pietas, ¿no? Esa idea de la piedad, que además es algo muy romano, eso procede también de la antigüedad clásica, ¿no? La compasión, ¿no? Que viene de Virgilio, la Eneida de Virgilio, pues habla todo el rato de Eneas, habla de ser pius, de ser compasivo, ¿no? Aunque luego ya ciertamente la caridad, la compasión, se va a transformar en caridad cristiana, que es algo más entregado a los demás, ¿no? Mientras que lo de Eneas era algo más particular, más individualizado quizá, ¿no? Más hacia los dioses, de él hacia los dioses, ¿no? Una entrega de la persona hacia los dioses. En el caso del superhéroe ya empieza a ser una entrega, porque él es el dios, entonces no puede ser hacia los dioses, él es el dios y él entrega a los hombres, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Empieza a haber una entrega y esa caridad es lo que marca lo que podría haber detrás del superhéroe, que es esa unión de digamos, divinidad pagana con caridad. Esto no es algo tan, digamos, innovador, porque esto, claro, innovador es el superhéroe en sí, ¿no? Porque no deja de ser una creación, no deja de ser los nuevos mitos creados en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Pero esto ya lo veíamos, por ejemplo, a partir de San Basilio, ¿no? Cuando nos habla de que utilicemos los mitos para, digamos, sacar lo virtuoso que puedan tener, ¿no? Quitemos todo el lado sucio, entre comillas, pues ya se sabe, los mitos están llenos de corrupciones también, ¿no? De incestos, de asesinatos, de todo tipo. Y San Basilio, porque antes de San Basilio, los apologistas cristianos, un Lactancio, ¿no? Un Atanasio, pues decían que bueno, pues que no, que eran abominables estas divinidades y que realmente, de ahí viene el ebemerismo, ¿no? Realmente lo que estaban disfrazando eran hombres que fueron divinizados con el paso de los siglos, porque nos olvidamos de que eran hombres, ¿no? Y se divinizaron porque hicieron grandes hazañas y se divinizaron, ¿no? La gente los divinizó. Entonces, en realidad, al ser hombres, pues claro, están llenas de pecados, ¿no? Entonces, esta gente no es digna de ser emulada, ¿no? El único digno de ser emulado es Cristo, ¿no? Y es pues, las enseñanzas del Evangelio. A partir de San Basilio en adelante dicen, no, ¿por qué no tomamos de los mitos lo bueno que tienen los mitos? Porque sí hay cosas interesantes y virtuosas. Y a partir de ahí, sobre todo en la parte de la educación, ¿no? Mismamente yo me lo he dedicado en mi tesis doctoral, los jesuitas, ¿no? Empiezan a utilizar pues muchas alegorías empleando no solo los jesuitas, sino muchas órdenes, ¿no? Empleando a los dioses. Es decir, podríamos ver ahí que empiezan a ver debajo de los dioses el pazos cristianos que pudieran tener esos dioses paganos, ¿no? Y que luego, ya con el paso del tiempo, y ya llegados al siglo XX, con los más media, con esto, la literatura pulp, popular, etcétera, pues digamos que se reconvierten en, de nuevo, esos dioses se vuelven a revitalizar en los superhéroes, porque vuelven a tener los mismos poderes que aquellos dioses, y se mantiene esa idea de caridad, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí estaría
lo que hay detrás de todo esto. Quizá al comienzo esto no eran muy conscientes los guionistas de ello, pero con el paso del tiempo los mismos cómics de superhéroes van evolucionando, van cambiando, y ya los guionistas son cada vez más conscientes de las raíces mitológicas de sus personajes, y cada vez ves que hay muchas más referencias a la mitología, más referencias a la antigüedad clásica, son muy fuertes, cada vez más potentes, ¿no? Y la verdad que ya va a haber una concienciación de que, no, si en realidad estamos revitalizando el paganismo con un mensaje muy cristiano o judío, o la combinación. Y eso es lo que tendríamos detrás, ¿no? La perfecta unión, diríamos, en una visión moderna, ¿no? Americana, ¿no? De lo que antes podía ser la fusión entre el pensamiento hebraico-cristiano con el helénico, ¿no? Que durante siglos pues estuvo combinándose, ¿no? Y que ahora aparecería en forma de Oye, pues qué interesante todo esto, que para mí creo que mi cerebro está así trabajando a 1000 por hora, porque como que quiero retener todos esos datos que me estás dando, pero seguramente escucharé nuevamente el programa en Spotify. Recuerden que también nos pueden, si se perdieron el programa, si están como yo que quieren volverlo a escuchar, pues bueno, recuerden que lo pueden hacer ahí. Les recuerdo el WhatsApp de aquí del programa Generación de Valor, es el 55 48 26 17 88. Y el día de hoy estamos platicando con el doctor Javier Espino Martín. Y pues bueno, súper interesante todo esto que me mencionas, porque como comentábamos hace unos cuantos minutos, pues detrás de un cómic hay todo un trabajo, pero bueno, como podemos ver, también tiene un origen, ¿no? Que son esos mitos, de dónde surgen estos superhéroes. Y fíjate que, bueno, en este artículo que tengo que yo estaba leyendo, que es de un autor que se llama Javier Espada Valenzuela, aquí también mencionan, por ejemplo, que uno de los, que dentro de los que abonan a la responsabilidad social, pues son justamente los X-Men, ¿no? Y es que fíjate que los X-Men son grupos humanos con poderes extraordinarios que son rechazados, ¿no? Por los seres, o por otros seres humanos, más bien dicho, que creen que no son tan extraordinarios, ¿no? Y es que aquí es donde vamos a empezar un poco a hablar de cómo estos cómics, cómo estos superhéroes se hablan totalmente con la responsabilidad social, ¿no? Porque estamos hablando ahí con estos X-Men, pues de una inclusión social, ¿no? Que realmente la vemos, por ejemplo, si prendemos las noticias, yo creo que día a día escuchamos temas de migrantes, ¿no? Temas de migración, y pues bueno, la verdad es que este es un eje fundamental que involucra a todos esos grupos tradicionalmente e históricamente excluidos, ¿no? ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Sí, totalmente. La verdad que está interesantísimo el programa, por eso yo ni he intervenido, porque escuchar a Javier, de verdad que pues nos comparte el fundamento, ¿no? El de dónde surge, las raíces, la génesis, de dónde surgen estos superhéroes, por qué estos superhéroes. Y me parece que sí, eso llevado a nuestra vida cotidiana, finalmente, pues todos acabamos siendo superhéroes, ¿no? O sea, como que es un pequeño manual traducido de estas religiones, de estas visiones cosmogónicas de las deidades, ¿no? Y como él decía, pues se abre un poco más el abanico y no nada más queda Jesús y Dios como los grandes superhéroes, sino que tenemos, bueno, y los santos también, pero estos no son santos, estos son seres humanos que luchan por ser mejor, que además muchos de ellos tienen orígenes sufridos, ¿no? O sea, a Superman lo dejan huérfano, a Batman lo mismo, se queda huérfano, a Hulk su novia no lo quiere, al Hombre Araña lo mismo, ¿no? O sea, todos tienen estas vidas humanas, con pesares, con dificultades, y sin embargo encuentran en su quehacer social la realización, ¿no? No hay cosa que más le guste a un superhéroe que acabar haciendo el bien, ¿no? Y luchando contra el mal y tratando de buscar una sociedad más justa. Entonces eso pues es un
una enseñanza muy interesante que tenemos a través de los cómics. Yo, de hecho, al principio que platicaba Javier de estas revistas, yo estuve coleccionando la revista de Diabólico, que era un superhéroe que me gustaba mucho, que era alguien invidente, pero que había desarrollado pues habilidades distintas y entonces podía, pues prácticamente veía mejor que alguien que veía, ¿no? Tenía como esta visión de murciélago y me acuerdo que tuve todos los números, menos el 1, 2 y 3, esos nunca los pude encontrar y ya luego cuando ya salí de casa y me fui a estudiar, recuerdo que un día regresé y pregunté dónde estaban mis revistas y creo que ya se las habían regalado una empleada, algo así. Entonces, bueno, pues ahí ya perdí una fortuna seguramente con mi colección. Así es, así mis hijos se la pasan coleccionando cosas y dicen, es que eso va a costar mucho dinero en el futuro, mamá, y yo, ya tíralo a la basura, no, ¿qué te pasa, no? Casi, casi. Y pues sí, y fíjate, Miguel Ángel, que bueno, también te escucho hablar, escucho lo que nos está diciendo Javier, y veo que esto totalmente abona, vas a decir que ya me volví loca, pero con la ISO 26000, ¿no? Porque dentro de la ISO 26000 Sí. manejan, bueno, ya sí lo vemos un poco más empresarial, pero fíjense, imaginen, está la empresa, están los superhéroes y realmente aquí la ISO 26000 nos habla sobre los derechos humanos, sobre una participación activa y desarrollo de la comunidad, nos habla de unas prácticas justas de operación. Y bueno, algo que lo estoy escuchando, las prácticas laborales, ¿ustedes se acuerdan en la película de Spider-Man, la original, o bueno, la 1, porque creo que después hay Spider-Man 1000 versiones, en la que pues justo él, Peter Parker, es el tipo, o el chico típico, ¿no? De una secundaria que es delgado, tímido, que no conquista a las chicas y es experto en ciencia, o sea, ahí ya tenemos el que lo están viendo diferente, ¿no? Pero por otro, cuando él dice necesito dinero y va a pedir trabajo, ¿no? Ahí también ya estamos hablando, por ejemplo, de esas primeras oportunidades y confianza que nosotros damos cuando vamos a pedir nuestro primer empleo, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, a ver, claro, y cómo lo maltrata el director del diario, ¿no? No, por Le supuesto grita, que le hay derechos maltrata, humanos, no sí. cree en él, ¿no? Y finalmente, pues es el que genera la nota y el que hace que se proyecte más el diario. Y probablemente, y aquí, a ver qué opina Javier, no sé si estemos en tiempo, Javier, de nuevos superhéroes. Es decir, un superhéroe que hable del cambio climático, o un superhéroe que hable de la pérdida de biodiversidad y de cómo salvar las últimas especies, o sea, estas causas que antes no existían, ¿no? Antes las causas que existían eran pues los ladrones, el crimen organizado, ¿no? Y entonces, pues esas eran las causas que había que luchar y bueno, pues claro, defender a los que no podían defenderse por sí solo. Pero en esta nueva época, no sé si tenga que haber el superhéroe pandemia, ¿no? Que se dé cuenta que empieza a surgir la pandemia y entonces enseguida va y la encapsula, ¿no? Y entonces evita que esto se propague por todo el mundo, porque además todos ya sabemos que sí se propaga y que sí sufre mucha gente y sí se muere, ¿no? O, insisto, el superhéroe cambio climático que detecta a las empresas y los convenza de hacer una transición a energías renovables, no solo a las empresas, sino también a los gobiernos, porque a veces los gobiernos son los que no están promoviendo estas transiciones, aunque es un consenso internacional, o de pérdida de biodiversidad, o de, no sé, Lore, a ver, otra causa que a ti se te ocurra que sean de las Es que nuevas, ¿no? Es que, por ejemplo, te escucho hablar y digo, bueno, creo que está Aquaman, ¿no? Para quien sea fan de Aquaman, pues deben de cuidar el medio en el que vive Aquaman, pero El no se medio vayan, marino. pero no se vayan, tenemos que ir a un corte, ya en cabina me están haciendo así de corta, corte, corte, entonces, bueno, en un segundo regresamos, no se vayan.
Regresamos a su programa Generación de Valor. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. El día de hoy estamos hablando con el doctor Javier Espino Martín y bueno, más que hablando, es una plática muy interesante. Hemos recibido bastantes WhatsApp felicitándote, Javier, por este programa y pues bueno, recuerden que pueden seguirnos escribiendo si tienen alguna pregunta. Algunos nos dicen, por ejemplo, que su cómic o más bien su personaje favorito, pues nos dicen, ¿no? Spider-Man, otros nos dicen que Batman, otros nos dicen que Superman. Entonces, pues bueno, deberíamos de hacer una encuesta, ¿verdad? Miguel Ángel, a ver quién vota por el superhéroe más interesante. ¿A ti cuál es tu favorito? Bueno, como te decía, Diabólico, bueno. Diabólico, ¿verdad? Sí, exacto, me encantaba, pero también Aquaman. Y si te fijas, además, tratando de hacer una conexión con el comentario de hace rato, todos los superhéroes tienen nombres, o bueno, muchos tienen nombres de animales, ¿no? O sea, el hombre murciélago, Robin es un pájaro, ¿no? Que nosotros le llamamos primaveras aquí en México, que tienen así el pechito rojo. Entonces, pues es un ave. Es el hombre araña, bueno, pues es evidente, ¿no? También hay uno que se llama la Pantera Negra, ¿no? Me parece. La Pantera Negra, sí. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos ahí temas también de naturaleza, de biodiversidad, pero pues sí me gustaría escuchar la opinión de Javier. ¿Crees que haya esta generación 2.0 de nuevos superhéroes? ¿Crees que haya ahí un nicho, una oportunidad? Bueno, lo que estoy planteando es muy interesante porque, bueno, de hecho un poco hago referencia a lo que analizo en mis propias clases y es que realmente no dejan los superhéroes, como he dicho, son en el fondo mitos clásicos leídos en el mundo moderno, ¿no? Y esa lectura del mundo moderno no es homogénea. Es decir, la lectura del mundo moderno, según las teorías de la recepción, son horizontes que se van marcando por épocas. Si la época de los años 40, 50, era que sobre todo la marcaban los superhéroes de DC Comics, ¿no? Superman, Wonder Woman, Aquaman, etcétera, está muy marcado por lo que yo os he comentado, ¿no? Esta idea del bien, del mal. ¿Por qué? Porque había también una sociedad en reconstrucción, había una sociedad después de una guerra mundial, había que reconstruirla, había que tener unos valores muy firmes, muy fijos y muy sólidos, ¿no? Era la época de Eisenhower y eran valores religiosos sólidos, ¿no? Es esta idea del bien, mal, eran un tanto maniqueos, ¿no? Estaba el bien, eran los superhéroes, hacían el bien, y estaban los malos, que eran los gángsters, los delincuentes, etcétera. Claro, a partir de los 60 el mundo se vuelve más complejo, se vuelve una sociedad más conflictiva, empieza a haber muchos sectores y muchos colectivos de personas que quieren verse representadas, ¿no? Y entonces cuando se produce el fenómeno Marvel, ¿no? De hecho, Marvel viene a introducir estos superhéroes que empiezan a ser la voz de personas, entre comillas, pues a veces indefensas o sectores de la población no demasiado atendidos, porque claro, frente a un Superman que todo es maravilloso y fantástico, pues ¿qué pasa con ese chico apocado pues el caso de Peter Parker, ¿no? Que ese chico apocado que bueno, no se le dan bien a mujeres y que le gusta mucho pues estudiar, y de repente se ve con los poderes casi, no te voy a decir casi como los de Superman, pero vamos, bastante cercanos, ¿no? En cierta manera. Pues ¿qué se ve? Pues ahí se empieza a ver una problemática. ¿Qué hago yo con estos poderes siendo como soy? Cosa que no se planteaban con los superhéroes de DC. Los superhéroes de DC eran de una pieza. ¿Por qué? Porque también había que hacer una sociedad de una pieza. En una sociedad, ahora la sociedad ya está hecha y ahora entran otros problemas. Y esos problemas, pues está, por ejemplo, el problema de las drogas. Por ejemplo, hay un Spider-Man que habla del tema de las drogas sobre todo en la época de New York de los años 80, que fue un problema terrible. Varios cómics afrontaron este problema, ¿no? Antes hablabais de la ecología en la actualidad. Ya os digo que el cómic se va cambiando, porque los mitos también les pasaba en la antigüedad clásica también, iban cambiando e iban versionándose dependiendo de su horizonte en que se movían, del horizonte histórico en el que se movían.
ahora les pasa lo mismo a los mitos modernos, que son los cómics de superhéroes, se van cambiando con respecto al horizonte histórico en el que se mueven. Si en los años 60 pues estaba el movimiento hippie, muy reflejado en los cómics, los X-Men eran reflejos en general de movimientos pues de alguna manera rechazados, ¿no? Hasta el Watergate aparece reflejado en el Capitán América, en la era Nixon, ¿no? Y ahora sí, por supuesto que el superhéroe ahora intentan reflejar pues lo que es la actualidad, ¿no? Por ejemplo, un superhéroe ecologista, el primer superhéroe ecologista, podemos decir que es Animal Man, sobre todo el guionista que antes lo he mencionado, Grant Morrison, pues trata el tema de los animales, el tema de la ecología, etcétera, ¿no? Además con guiones excelentes. Morrison es un gran guionista, un gran escritor. Y bueno, quien dice Animal Man dice también superhéroes clásicos de toda la vida, como un Superman, como Wonder Woman. Por ejemplo, Wonder Woman durante los 80, gran parte de los 90, se volvió una de representantes de la paz en la ONU, ¿no? Es decir, en una época en que la Guerra Fría pues todavía estaba en su momento álgido, ¿no? Pues era como una manera, ¿no? de suavizar, ¿no? Antes habéis hablado de Pantera Negra, pues efectivamente Pantera Negra y Power Man eran representantes pues del movimiento afroamericano, ¿no? Que en ese momento empezaba a hacerse fuerte, que tenía mucho que ver con las Panteras Grises, este movimiento que quería pues hacerse fuerte, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Cuando digo hacerse fuerte, hacerse simplemente que tuviera representación, ¿no? No querían tampoco hacerse con el poder ni nada de eso, ¿no? Entonces digamos que Marvel introduce algo que es muy interesante, que es introduce los problemas, hablamos de responsabilidad social, los problemas sociales puntuales de diferentes colectivos en el superhéroe, en la idea mitológica, en el mito superheroico, ¿no? Y esto luego lo va a también absorber DC Comics, ¿no? Es decir, sus superhéroes de una pieza, ¿no? Absolutamente el bien y el mal empiezan a quebrantarse, empiezan a romperse, ¿no? Otro aspecto muy interesante, eso se va a dar en los 90, es la deconstrucción del superhéroe, ¿no? El superhéroe, ¿qué pasa si tiene de alguna manera un drama que le hace perder la fe, ¿no? Le hace perder. Entonces, todo esto refleja en este sufrimiento, por ejemplo, Batman Dark Knight, o superhéroes que en un momento determinado, pues, por ejemplo, hay un superhéroe que a mí me parece muy interesante, que es el Espectro, de John Ostrander. John Ostrander es un guionista que, bueno, pues que me parece que llegó a ser presbítero, ¿no? Iglesia, me parece que era una de las iglesias protestantes, y él llegó a ser un hombre religioso, ¿no? Y se le muere la mujer, y entonces ese drama lo manifiesta en el superhéroe El Espectro, ¿no? Donde es todo el rato un tormento interior sobre el bien, el mal, el dolor, el sufrimiento, una cosa espectacular, o sea, una metafísica de como pocas he encontrado, ¿eh? Y aquí estamos también ante otra cosa muy interesante, que es el superhéroe reflejo de la identidad, de la individualidad del guionista, de sus problemas sociales, de sus problemas personales también. Eso es también muy que hay que tener en cuenta, ¿no? Y efectivamente no solamente es el reflejo de los problemas de la sociedad, que por supuesto lo es, sino también problemas interiores, ¿no? De los propios guionistas, que no dejan de ser representantes también de ciertos colectivos o de la propia sociedad. Entonces, esto se produce sobre todo con la marvelización, ¿no? Que curiosamente, desde mi punto de vista, los héroes Marvel introducen esta problemática cotidiana, ¿no? Es decir, ya no es tanto que el dios, digamos que el hombre esconde un dios, sino que el dios esconde un hombre. O sea, estaríamos ante el proceso contrario. Si en DC era el hombre esconde un dios, es decir, Superman en realidad se disfraza de Clark Kent, en Marvel lo que pasa es que Peter Parker se disfraza de Spider-Man. Es decir, es diferente, es el hombre el que, digamos, es el dios el que realmente tiene un hombre dentro, ¿no? Mientras que los de DC de los años 40 y 50 era al revés, ¿no? Dentro del hombre residía un dios, ¿no? Es decir, que se da la vuelta, al darse la vuelta también se transmite eso mismo a DC, y en DC es fortísimo ese golpe, porque sus superhéroes son muy
muy divinos, son casi santos, antes hablaba de los santos, es un Superman casi santo, digamos que acumula varios santos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos humanizar o marvelizar, ¿no? Y entonces se produce un choque fortísimo, ¿no? Y eso produce realmente grandes cómics de ese periodo. Hay un cómic, y ya con esto termino, de verdad, para no alargarme más, es Kingdom Come, de Mark White, que Kingdom Come plantea una lucha generacional. Es decir, la lucha de los antiguos héroes, Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, se retiran ante la llegada de nuevos superhéroes millennial, ¿no? Pero que pues están marcados pues, un poco por lo que pasa muchas veces en ciertos sectores, lo que está sucediendo muchas veces, que es marcados por la frivolización, el hedonismo, el materialismo, ¿no? El consumismo extremo, y entonces son superhéroes que ya han perdido absolutamente todo valor moral, ¿no? La idea de bien y mal ya es como una especie de línea difusa, de repente matan y les da igual, es decir, supuestamente hacen el bien, pero en ese hacer el bien es desproporcionado y tienen pérdidas, ¿no? Colaterales, y entonces los antiguos tienen que volver y regresar y decir, no, tenemos que encaminar a los nuevos porque sabemos que tienen potencial, pero se han ido demasiado. Entonces es curioso porque Kingdom Come desarrolla esta lucha generacional, es decir, las luchas generacionales también aparece representado, y eso se muestra luego en la película, en la serie de The Boys, que está basada en un cómic que es de Garth Ennis, ¿no? The Boys, que son, pues, ¿qué pasaría si los superhéroes de estilo Superman o Wonder Woman fueran productos de una gran empresa, ¿no? Y en vez de tener los valores eisenhowerianos, pues tuvieran valores de hoy puramente, pues eso, hedonistas, ¿no? Que buscan simplemente pues el placer momentáneo, y todo eso también se pone encima de la mesa porque el horizonte actual es ese, ¿no? Ya no podemos medirnos, pero es interesante porque es ese, pero seguimos mirando al pasado, a los otros, y empieza a haber un conflicto, ¿no? Y un entrecruzamiento, lo cual hace que el cómic acabe siendo especialmente complejo y rico, ¿no? Muy rico, ¿no? Y muy interesante. Y en este dioses que tienen nombres y hombres que tienen dioses, ¿no? Como lo has planteado. No sé si fue ya de estas series de televisión o si fue una película, pero yo recuerdo que hay una de Superman donde le pasa algo a él y se pone como muy triste, incluso su traje se vuelve como oscuro, y entonces va a las cantinas y agarra los cacahuates y se pone así a destruir botellas, tirando así los cacahuates. O sea, esa parte también del hombre en el fracaso, ¿no? O sea, que me parece muy interesante en esta dicotomía del hombre Dios, el Dios hombre, que también el hombre Dios de repente puede tener una vivencia y encontrarse en un conflicto, ¿no? Encontrarse perdido, ¿no? Sin sentido, sin rumbo, y luego cómo se puede rescatar nuevamente. Pero yo recuerdo mucho esas imágenes de Superman, el Superman así con cabizbajo, ¿no? Sí, que no quiere hablar con la gente, que llegan los niños a saludarle y les dice, déjenme en paz, ¿no? En todo este conflicto. Y ahora que hablabas del tema de las drogas, ¿no? Y decías, es que en los 80 fue un tema fuertísimo. Hoy, déjenme compartirlo, bueno, no, más bien hace unos días, me parece que hubo en un periódico aquí en México, La Jornada, dice en el titular, más de 107,000 muertes en Estados Unidos por sobredosis de drogas durante el 2021, ¿no? O sea, esta pandemia, sin duda, pues a uno lo mató por COVID, a otro lo mató por no tener trabajo, o por entrar al crimen organizado, y otro lo mató porque, pues, no lograron contener sus emociones y encontraron este falso placer, esta tentación en las drogas, y pues se perdieron en las drogas, ¿no? Entonces, creo que todos estos valores, como nos has venido compartiendo, Javier, pues están a flor de piel, ¿no? Incluso, yo te escuchaba y de repente pensé en Tarzán, ¿no?
Este también es un superhéroe, pero es así como de los tatarabuelos de las generaciones que hemos venido hablando, ¿no? Este Tarzán que queda el niño ahí en África, que lo rescatan los gorilas, y que luego se vuelve un buen hombre y que además tiene todo un conflicto por ser empático en la nueva sociedad, ¿no? En una sociedad de Londres muy acartonada, muy chapada a la antigua, y él llega con superpoderes, y estos superpoderes era por haber hecho ejercicio, por comer bien, por vivir en la naturaleza, y su alma también era un alma muy ligera, muy natural, muy buena, a comparación de las negociaciones y los rumores y los chismes y todo lo que sucedía en ese momento en la sociedad londinense. Y creo que también platiqué en algún momento en preparación de este programa con Lore, Frankenstein, ¿no? Tú también me platicabas de pues la naturaleza de Frankenstein, ¿no, Lore? Sí, así es que yo había escuchado al doctor Espino en alguna otra conferencia, la verdad me llamaba mucho la atención lo que decía de Frankenstein, ¿no? Que decía que Frankenstein era creado por una persona pues como que tenía los pensamientos medio raros, ¿no? Porque realmente había creado a alguien que por fuera se veía feo, déjenme decirlo así, pero por dentro Frankenstein tenía un alma limpia, ¿no? Y sin embargo la persona que lo creaba estaba totalmente al revés, que era lo que comentabas ahorita de los dioses y de estos superhéroes como los vemos ahora, ¿no? Pero fíjate, Miguel Ángel, que también al escucharte hablar ahorita, ¿te acuerdas que hace un par de semanas fuimos por un café y había en el café un póster en el cual estaba una mamá que tenía una capa y que decía, no era su vestido, sino, pues bueno, no decían tal cual era la capa, pero me decías, ¿qué quieren decir, no? Que yo creo que en muchas de las ocasiones cuando somos chiquitos, pues nuestros héroes justamente empezamos con papá y mamá, ¿no? O sea, hacen cosas así extraordinarias que tú dices, bueno, y ahora yo que tengo 46 años sigo diciendo, wow, ¿cómo le hacía a mi mamá, no? O cómo le hacía a mi papá, ¿no? Porque ya antes me acordaba que mucho decíamos, es que hay crisis, entonces no sé si ya crecí y toda la vida ha habido crisis y entonces seguimos en crisis o realmente ya me llegó, ya también llegó la crisis a mí, ¿no? Sí, de hecho, pues ha sido un programa súper interesante y me encanta cómo a través de los superhéroes se exaltan todos estos valores y la naturaleza humana, ¿no, Javier? Sí, no, de hecho, sobre lo que estabais diciendo bueno, este Superman que dices tú, que a mí me encanta, el Superman 3 de Richard Lester, es que Superman, pues sí, se pone una kriptonita, que esto viene de los años 40, había diferentes tipos de kriptonita, rojas, azules, etcétera, y entonces había una que tenía el poder de volverle malo, ¿no? Entonces le va volviendo pues una persona taciturna y hay un momento que tiene que luchar contra él mismo, es decir, y lucha contra su propia conciencia, ¿no? Con su parte buena, ¿no? Y luego es curioso porque ahí se han hecho series, hay una increíble que es Injustice, que habla de eso, de un Superman que se vuelve tirano, ¿no? Y con respecto a lo de los padres y madres, efectivamente, es la idea del héroe. En los superhéroes pasa lo mismo, llega un momento que cuando vas creciendo ya los mismos héroes se van deconstruyendo, igual que tú ya, tus padres ya no son tan superhéroes, ¿no? Empiezas a verles debilidades. Los mismos superhéroes les pasa lo mismo, ¿no? Empiezan a verse, hay etapas en las que se ven sus propias debilidades y sus propias crisis, que eso los hace más ricos también, ¿no? Porque héroes de una pieza al final también acaban muriendo, ¿no? Bueno, yo ya nada más para terminar, porque tenemos que seguir avanzando, déjame platicarte, Javier, que dentro del programa tenemos 2 secciones más, pero bueno, decirles que uno de mis superhéroes favoritos es Iron Man, ¿no? Porque él era un empresario multimillonario arrogante, no sé si esto le suene por ahí, pero ya después él se dio cuenta que obviamente pues el fin no justifica los medios y luego de darse cuenta de los impactos negativos de su industria, decide revertir, ¿no? Estas acciones buscando la paz y la justicia, ¿no? Lo que nos dice Peter Drucker, ¿no? La gestión es hacer las cosas bien y el liderazgo es hacer las cosas correctas, ¿no? Entonces, pues bueno, si les parece, vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro programa,
la cual, doctor Miguel Ángel, cambiamos desde la semana pasada. Antes era mandar saludos y ahora es Javier. En estas dos secciones que vienen, pues queremos conocer a Javier como la persona y queremos que nos platiques algo positivo que te haya sucedido durante la semana. Bueno, pues positivo que me haya sucedido es que ha sido una semana muy neutra, la verdad. Así. Pues no te sabría decir. Ahora mismo, no sé, a lo mejor sí que he conseguido unos cuantos cómics que no tenía y que los he podido encontrar en la web y me los han proporcionado y bueno, pues eso me produjo también porque me gusta utilizar siempre material nuevo para mis clases y mis cursos, ¿no? Y son cómics que efectivamente pues estoy muy satisfecho de tenerlos ahí. No es algo muy una gran cosa, pero bueno, cuando las semanas son un poco neutras, pues pequeñas cositas pues te dan ilusión, ¿no? Y sí, era sobre todo esto, sí, quizá, ¿no? Ahora que me viene así. Muy bien. ¿Y tú, Miguel Ángel? O sea, algo bueno que me haya pasado en la semana. Sí. Es que siempre como que destacamos lo negativo, ¿no? O sea, estamos viviendo, como dice Javier, es neutra la semana, sí, es neutra, pero es buena porque no ha sucedido algo que me descontrole, ¿no? Por ejemplo. Pero en ocasiones nos acordamos de las cosas negativas, pero siempre suceden cosas positivas, ¿no? ¿O tú qué piensas? Claro. Sí, totalmente. Yo creo que lo mejor que me ha pasado en la semana es que mi hija cumplió 12 años, ahora el 8 de mayo, y entonces ya aquí en México ya se puede acceder a la vacunación. Entonces, pues ya la llevé a vacunar, estaba muy nerviosa de ida, porque pues la habían vacunado de chiquita, pero hace mucho pues no se acordaba cómo era una vacuna. Entonces, bueno, pues ya la vacuné, ya regresó muy contenta, y creo que fue de las mejores cosas que me pasó en la semana. Ah, pues muy bien. Muy bien. Ya. Yo, pues bueno, pues la verdad es que algo bueno que me ha sucedido esta semana es que he avanzado mucho en mi trabajo. Entonces, la verdad, eso me tiene muy contenta, me baja el estrés. Como dice Javier, es una semana neutra, pero la verdad es que he avanzado muchísimo en los proyectos. Bueno, y después de la aceptación de tu artículo de investigación en la revista, pues debes de estar... Sí, no, bueno, sigo festejando, doctor. Sí, entonces... yo el otro día platicando con el rector le dije, ahorita ya le puse un hilito en el tobillo y la traigo así como globito, esperando a que se me desinfle un poco y regrese a la vida terrenal. No, pero ya estoy aterrizando, ya estoy bajando. Y bueno, Javier, vamos a pasar a la siguiente sección del programa que se llama Cuéntanos, para la cual necesito que me regales 2 números del 1 al 6. Pues el 6. Y el otro, el 2. El 6 y el 2. Ok, permíteme un segundo. Vamos a ver qué es lo que te toca. Y pues bueno, tenemos un combo de 2 preguntas en la cual dice, compártenos una manía, esa es la primera, y la siguiente sería, compártenos una virtud. Ajá. Una manía y una virtud. Bueno, voy a empezar por la virtud. Sí, yo creo que la virtud, creo que me considero una persona que escucha a los demás, yo creo. O sea, me gusta dialogar en cuanto a escuchar los problemas de los demás. Además, amigos míos me lo han dicho, o sea que es algo que creo que es una buena virtud, ¿no? Ya que es difícil, sobre todo en España, los españoles en general no escuchan demasiado, solo hacen monólogos. Y la verdad que es algo que descubrí en América, tanto en México como en otros países de América, son mucho más, en ese aspecto escuchan más, mucho más. La verdad que, y ahí coincide en que ya mi forma de ser, ¿no? Por mí, no por ser español, sino por ser yo, pues era que me gusta escuchar los problemas de los demás, intentar, ¿no? Hablar de eso, etcétera, ¿no? Y eso es algo que sí, no sé, me siento bien con ello y sobre todo poco contra mi propia cultura, que es muy,
muy monológica, solamente da monólogos entrecruzados, pero no hay diálogos. Ok. ¿No? ¿Y una manía? Y una manía, pues no sé, una manía... bueno, uno tiene muchas manías, ¿no? Pero... no sé, puede ser, la lectura es una manía. Pero, o no sé qué podría ser. Claro, ¿una manía en sentido negativo o sentido No, general? pues tú tienes una manía buena que te gusta leer, ¿no? Sí, eso sí, desde luego en cualquier situación. Sí, me gusta leer. Bueno, quizá manía es que necesito mis espacios para mí, ¿no? Ya sea la lectura o ya sea momentos del día, yo necesito un poco desconectarme, ¿no? Quizás sea una manía también, ¿no? Ok, Para relajarse. muchas gracias. ¿Tú, Miguel Ángel? Una virtud, creo que una virtud es que siempre trato de buscar como esas cosas pequeñitas del día que lo hacen disfrutar. Por ejemplo, en la mañana me gusta mucho bajar el vidrio o sea, la ventana y recibir el aire fresco. Y eso que es tan simple, independientemente si vengo escuchando las noticias o si ya estoy hablando con alguien en alguna negociación, o sea, ya empecé a trabajar o así, el simple hecho de sentir el sol de la mañana y el aire fresco, lo disfruto mucho y así trato de encontrar en los diferentes momentos del día algo que sea muy simple, que me haga sentir bien, ¿no? Ya sea ver un cuadro, no sé, como que tengo esa, incluso creo que puede ser manía virtud, ¿no? Un síndrome obsesivo compulsivo de tratar de encontrar así algo que me pueda hacer ese momento un poco más placentero y diferente, o sea, enfocar mis sentidos a algo que me saque del foco y de la situación del momento, no como para escapar, sino para disfrutar. Y una manía que no me da tan seguido y que probablemente me debería de dar más seguido, es que de repente me pongo a limpiar y a recoger y a ordenar ¿no? Y así como que es así sobre mi voluntad, ¿no? Digo, no, es que tengo que recoger y así, y empiezo a limpiar y ver y acomodar y reacomodar y así, Entonces, bueno, esa creo que es una manía porque hasta que no termino del proceso, no me quedo tranquilo. Pero bueno, esas son las dos que creo que podría compartir. Muy bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Bueno, yo se las comparto rapidísimo porque ya nos están diciendo que nos quedan Sí, 2 minutos. Compártenos. Pero bueno, yo creo que una virtud es que siempre cumplo lo que prometo. O sea, si yo te prometo algo es porque realmente te lo voy a cumplir. Y ahorita que escuchaba a Javier, a mí también me gusta mucho escuchar a las personas. Entonces yo creo que esa es una virtud. Y una manía es que planeo todo con anticipación. O sea, si no lo planeo, no puedo ir así por la vida de a ver qué sucede. No, o sea, hay una frase de una película que dice, o sea, haces planes para hacer planes, ¿no? Así de, hermana, ¿y si nos juntamos al rato para hacer planes o para ver cómo le hacemos? O sea, creo que quiero planear todo. Me gusta, bueno, no sé si sea bueno o sea malo, pero me gusta tener todo planeado. Yo creo que esa es una manía. No sé si sea buena o mala. Y pues bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos a todos ustedes que nos sintonizan por el 1670 AM Radio Anáhuac y aprovecho para mandar saludos a las personas que nos estuvieron mandando WhatsApp. Dicen que el programa estuvo muy interesante. Patti Mancera, Norma Tamés, Irma Hernández, Laura Enríquez, muchísimas gracias por escribirnos. También agradecemos en los controles al señor Mario y a Juan Pablo y también pues bueno a Rocío por la administración del programa, obviamente pues a todos ustedes, nuestro gran público que siempre nos sintoniza por el 1670 AM Radio Anáhuac, y les dejo con esta frase de Flash que dice: la vida no nos da un propósito, nosotros le damos propósito a la vida.
Cuídense mucho, se despida su amiga Lorena Miranda Navarro y Miguel Ángel Santinelli Ramos. Sean felices, muy buenas tardes. Nos Hasta vemos pronto. Bye. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor. Una suma de acciones que cambian el mundo.